Éxodo capítulo 40. Y el día de hoy terminamos el libro de Éxodo. Llegamos a la conclusión de esta serie de estudios. Y semana a semana hemos ido viendo cómo Dios manda la construcción de un tabernáculo. Porque de eso se trata esta última parte del libro de Éxodo. Manos a la obra. La construcción de un tabernáculo que, como su significado nos lo dice, es un lugar para que el pueblo pueda acercarse a Dios, pueda encontrarse con Dios. Y ¿sabes? Me gustaría, antes de entrar de lleno en el estudio, hablar un poco acerca de la importancia de un tabernáculo. Porque estamos leyendo la historia, cómo es que Dios le manda a Moisés que construya un tabernáculo. Pero hablemos de la importancia de que se construyera un tabernáculo. Dios nos ha creado para estar con Él. ¿Amén? ¿Lo creen? Y un día vamos a estar con Él en la eternidad. Pero desde el principio de la Biblia vemos la creación. Dios crea todas las cosas y al final crea al hombre para que disfrute de todo lo que Dios había creado. Dios creó a Adán y a Eva desde el principio. Y lo que vemos desde el principio es una cercanía con Dios, ¿sí? La Biblia inicia con una cercanía con Dios, el hombre cerca de Dios. Y ¿sabes algo? La historia termina igual. Si tú te vas al final del libro Apocalipsis, te vas a dar cuenta que una vez más termina el hombre en cercanía con Dios. Entonces, Dios nos creó para eso, tenemos la certeza de eso. Y hablando de Adán y Eva, ellos gozaban de un compañerismo directo con Dios, porque no había pecado en ellos. Dios los creó perfectos. Ellos veían a Dios directamente, hablaban con Dios directamente, convivían con Dios directamente, pero sabemos la historia, ¿verdad? Ellos desobedecen la única regla que Dios les había puesto, no había más. Era más simple e imposible, una sola regla les puso Dios: no coman de ese árbol. Rompieron la única regla que había. Y el pecado entra en escena. Y conocemos este evento como la caída del hombre, ¿verdad? La caída no es solamente un evento que sucedió con Adán y Eva. La caída se convirtió en el estado de vida del hombre. Ahora el hombre tiene una naturaleza caída, inclinada al mal, inclinada al pecado. Y entonces el hombre ya no puede relacionarse directamente con Dios debido al pecado. El hombre ahora está separado de Dios debido al pecado. Y Dios ahora ya no puede tener compañerismo con el hombre. Y vemos el principio de la Biblia, cercanía el hombre con Dios, y cuando viene el pecado eso ya no existe. Y tú me preguntarás, bueno, Dani, estamos viendo Éxodo y me estás hablando de Génesis. ¿Qué tiene que ver esto con el tabernáculo? Tiene todo que ver, porque esta es la importancia del tabernáculo. El tabernáculo es el paso número 1 que Dios toma para restablecer el compañerismo con los hombres. Dios ama tanto a su creación que desea proveerles un lugar en el que ellos puedan acercarse. Por esto la palabra tabernáculo significa lugar de encuentro, el lugar en donde los hombres podían encontrarse con Dios. Y a pesar de que el pueblo aún no podía tener un compañerismo directo con Dios, como al principio con Adán y Eva, es una manera en la que Dios les permite acercarse a Él de cierta forma, a través de los sacrificios que ellos van a hacer en el tabernáculo para cubrir sus pecados, mientras que la solución permanente está en camino. ¿Cuál es esa solución permanente que está en camino? El Mesías, Jesús. Así que esta finalización del tabernáculo es un evento súper importante en la Biblia. Es un evento que marca la historia, marca el inicio del sacerdocio, marca el paso número 1 que Dios toma para restablecer la comunión con los hombres a través de los sacrificios. El tabernáculo es un medio que Dios provee para que los hombres se acerquen a Él. Así que vamos a empezar este último capítulo de Éxodo, en la que vemos cómo se termina ya de construir este tabernáculo. Si ya estás en Éxodo 40, acompáñame versículos 1
y 2. Dice: luego Jehová habló a Moisés diciendo: en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión. ¿Ok? Vamos a leer nada más esos 2 versículos primeramente. Dice aquí: el día primero del mes primero se levanta el tabernáculo. Tú pensarás, bueno, primero del mes primero, pues es el 1 de enero. No, el mes primero para el judío no es el mes primero para nosotros. Tienen un calendario diferente. Nosotros tenemos un calendario romano o solar, el judío tiene un calendario lunar. Entonces es diferente. No es nuestro mismo primer mes el de ellos. Ahora, ¿cuándo entonces empiezan a contar los meses para los judíos? En Éxodo capítulo 12, versículos 1 y 2, lo puedes ver en la pantalla, nos dice cuándo empiezan a contar los meses. Fíjate. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero de los meses del año. Entonces, en Éxodo capítulo 12 empiezan a contar los meses para el judío. Dios les marca, aquí es donde van a empezar a contar. ¿Y qué es lo que está sucediendo en el capítulo 12 de Éxodo? Ya lo vimos. Bueno, lo vieron realmente con Dani Gámez, yo todavía no había llegado. Pero en Éxodo 12 es la historia de la primera Pascua. ¿Te acuerdas de esa historia? La primera vez que se sacrificaron corderos. Si tú te acuerdas de la historia, Israel estaba esclavo en Egipto, todavía en Éxodo 12. No habían salido de la esclavitud, seguían ahí, pero ya habían empezado las plagas. Una serie de plagas que Dios hace a través de Moisés para liberar al pueblo, que si las ranas, que si las moscas, que si las langostas, que si el mar se convierte en sangre, todo esto. La última de las plagas, ¿cuál era? La muerte de los primogénitos, ¿te acuerdas? Fue la última. Dios dijo que iba a morir todo primer nacido de cada familia, y la única manera de salvarlos era que rociaran la sangre del cordero que sacrificaron en los postes de las puertas, ¿te acuerdas? Entonces, el primogénito de la casa que estuviese marcada con la sangre del cordero no se iba a morir, se iba a salvar. Y así lo hicieron los judíos, marcaron sus postes. Entonces, pasando esa noche, murieron todos los primogénitos, los primeros nacidos de cada casa. Dice que hubo un gran clamor, un gran llanto en todo Egipto a causa de eso. Y así fue que por fin el faraón dejó que los israelitas salieran de Egipto. Y entonces se celebró la primera Pascua. Lo que para nosotros es la Semana Santa, para el judío es la Pascua. ¿Por qué me remonto a toda esta historia? Porque es ahí en donde se empiezan a contar entonces los meses. Cuando se celebra la primera Pascua, se convierte en el primer mes, en el primer día para los judíos. Para nosotros, traduciendo eso, pues es cuando nos toca aquí celebrar Semana Santa, que nos toca entre marzo y abril, finales de marzo, principios de abril, es cuando el primer mes judío empieza, en realidad para ellos. Entonces, imagínate esto. Israel sale de Egipto ¿cuándo? El mes primero. El primero, ¿no? El primero del mes primero. Y ahora ya están otra vez en el mes primero, el día primero. Quiere decir que ya pasó ¿cuánto tiempo? Un año. Imagínate. Desde que sale de Israel de Egipto en el capítulo 12 hasta el capítulo 40, terminando el libro, ha pasado un año. Se acaba de cumplir el año, están en su aniversario de libertad, por decirlo de alguna manera. ¿Qué año tan intenso de los israelitas? O sea, me estás diciendo que todo eso sucedió en un solo año. ¿Alguna vez te ha pasado en Año Nuevo que te quedas pensando, híjole, qué año tan loco fue este? ¿No te ha pasado que ya estás en la fiesta de Año Nuevo y ya se acerca
Si eres como mi familia, prendían la tele y en Televisa para que sonaran las campanadas y luego se comían las uvas. No sé si acostumbras eso en mi familia, así se hacía. Pero se está acercando ya el año nuevo y dices, híjole, qué bárbaro. Gracias a Dios que ya se acabó este año. Imagínate los israelitas, todo lo que pasaron en ese año. Fueron liberados de Egipto, fueron perseguidos por los egipcios, presencian con sus propios ojos cómo el mar rojo se abre delante de ellos, ven una nube que los sigue por todas partes, ven una columna de fuego que los calienta en las noches, ven literalmente cómo del cielo llueve pan para que ellos coman, ven cómo un lago de agua salada se transforma en un lago de agua dulce, ven una visión del trono de Dios, con relámpagos, con truenos, con temblores, con fuego que viene del cielo. Entonces Dios les dice, esta visión la van a convertir en un tabernáculo. Ven a su líder desaparecer en la nube por 40 días y 40 noches. Se hacen un ídolo, un becerro gigante. Regresa a su líder, hace que se coman a su ídolo. Empiezan a construir un tabernáculo de acuerdo a la visión del monte. Y ahora finalmente terminan de ensamblar ese tabernáculo. Todo eso sucedió mientras caminaban en el desierto y todo eso sucedió en el transcurso de un solo año. ¿Tú crees que has tenido años intensos? Es mejor que recuerdes a los israelitas. Así que un año después de que el pueblo sale de Egipto, en el primer día del primer mes, Dios le dice a Moisés, ya es hora, vamos a levantar el tabernáculo. Ahora ya sabemos que el tabernáculo es un modelo del cielo, ¿verdad? Y si no lo sabías, te lo cuento. Cuando los israelitas tuvieron una visión de Dios en el monte, Dios estaba sentado en el trono y la instrucción fue que construyeran el tabernáculo como un modelo de lo que ellos estaban viendo. Y ellos estaban teniendo una visión del cielo. Entonces el tabernáculo es un modelo a escala del cielo, un cielo pero en chiquito. En estudios pasados hemos visto qué significa cada cosa, qué significa cada mueble, qué es esto, qué es el otro. Vamos a hacer algo un poco diferente en este estudio. Vamos a ver qué parte del cielo es cada mueble, es cada parte del tabernáculo. Es súper interesante porque si tú lees la Biblia con atención, puedes ver detalles bien concretos acerca de todo esto. Así que vamos a ver el modelo celestial del tabernáculo en esta noche, terminando el libro de Éxodo. Versículo 3, vamos a leer, dice, y pondrás en él el arca del testimonio y la cubrirás con el velo. Todo esto que vamos a leer, Dios le está dando una vez más a Moisés las instrucciones de qué va a hacer y cómo lo va a hacer. ¿Okay? Ya está todo fabricado, nada más lo va a ensamblar. Y ahorita Dios le da otras instrucciones finales para ensamblarlo. Y lo primero que le dice Dios es el arca del testimonio, que va a ser cubierta con el velo. Si tú te acuerdas, el arca del testimonio va a estar en el lugar santísimo, va a ser el único mueble que esté en el lugar santísimo, esa arca, porque en el lugar santísimo está la presencia de Dios. Y el arca tenía una tapa que se llama propiciatorio, que tenía encima 2 querubines de oro. Dice que se tocaban cada uno en la punta de sus alas, hechos de una sola pieza de oro. Y hemos hablado antes de esto. El arca representa el trono de Dios. Físicamente en el cielo hay una parte en donde se encuentra el trono de Dios. El lugar santísimo representa esa parte. El arca representa el trono de Dios. Ahora vamos a ver dónde podemos ver esto en el cielo. Isaías capítulo 6. Isaías vio el trono de Dios en una visión y esto es lo que él describe cuando ve el trono de Dios. Fíjate, Isaías 6 del 1 al 3. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros,
con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Imagínate Isaías, que recibe esta visión y ve todo esto, y ve el trono de Dios, y ve los ángeles que están adorando a Dios. Algo que también vieron los israelitas en el monte. Y es por esto que el arca está construida de esa manera. Tenemos aquí que alrededor del trono de Dios están estos ángeles que vuelan y adoran a Dios de día y de noche. Y tenemos en el lugar santísimo del templo un arca que representa el trono de Dios, cuya tapa están fundidos estos ángeles, estos querubines que se tocan las alas, representando eso mismo, la visión del cielo de cómo los ángeles están día y noche adorando a Dios. Esa es la primera representación que vemos en el tabernáculo, el trono, que es el arca. Versículo 4. Meterás la mesa y la pondrás en orden. Meterás también el candelero y encenderás sus lámparas. Ahora me habla de 2 cosas: la mesa y el candelero. Si te acuerdas, la mesa y el candelero están afuera del lugar santísimo, están en el lugar santo. Es una habitación un poquito más grande que el lugar santísimo. Y no vemos claramente la mesa en alguna revelación del cielo, pero sí vemos el candelero en una visión del cielo. Hay otro hombre que vio el cielo, que vio el trono de Dios. Se llama Juan, el apóstol Juan. Y él tuvo una visión en Apocalipsis capítulo 1, donde podemos ver también el candelero. Los versículos 2 y 13 los puedes ver en la pantalla. Dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Aquí vemos estos 7 candeleros que dice que están en la presencia de Dios. No sabemos exactamente qué parte del cielo es esta, pero sí sabemos algo. Estos candeleros están en presencia de Jesús. Este hombre que le está hablando a Juan el Bautista es Jesús en su gloria. Y estos candeleros están ahí como un recordatorio de algo o representando algo. Fíjate en el versículo 20, ahí mismo de Apocalipsis 1, ¿qué es lo que dice? El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Vamos a digerir un poquito qué es lo que estamos viendo. El candelero que está en el tabernáculo lo vemos también representado en el cielo, y lo que está representando en el cielo es a la iglesia del Señor. Me gusta pensar en esto. Dios tiene presente a su iglesia. O sea, la iglesia está delante de Jesús. Su iglesia está continuamente delante de Él, y Jesús está velando por nosotros. Y esto me trae paz y consuelo, porque sé que Jesús no se olvida de nuestra iglesia. A veces uno como humano se afana en cosas materiales, en provisión, no sé, muchas cosas. Y esto me trae paz y me recuerda que Jesús no se olvida, que Él va a proveer siempre para su iglesia. Y creo que es algo que todo pastor necesita recordar, porque en el afán de sostener una iglesia, y en el afán de pagar cuentas, y en el afán de pagar renta, y en el afán de todas las cosas, uno se puede olvidar que es Dios quien provee, y puede llevarnos a cometer errores. Creo que necesito recordar constantemente que la iglesia no es mía, que es de Dios, y que Él tiene cuidado de ella. Y me parece aún más hermoso todavía pensar que el tabernáculo fue levantado más de 1000 años antes de que la iglesia existiera. Pero Dios ya la tenía contemplada dentro del tabernáculo. Aquí tienes a los israelitas fundiendo un tabernáculo y haciéndole sus lámparas y todo esto, y ellos no tienen idea de lo que están haciendo, pero Dios sí. Dios tiene un plan.
Dios ya sabía que Él iba a mandar a su Hijo. Dios ya sabía que su Hijo iba a ganar a la iglesia por su sangre y ahí vamos a estar nosotros. Me encanta ver esto en la Biblia. Muchas veces Dios manda cosas a que construyan cosas, a que hagan cosas, y muchas veces los siervos de Dios en ese momento no tienen idea de lo que Dios está haciendo, pero Dios sí sabe lo que está haciendo. Y es que ese es nuestro Dios. Él sabía que íbamos a existir antes de que nosotros existiéramos. Él ya nos conoce desde antes que nosotros le conozcamos a Él. Piensa en esto, Él murió por ti, por mí, antes de que tú te arrepintieras, de que yo me arrepintiera. Él te formó antes de que nacieras. Dice la palabra, nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Y simplemente me hace entrar en perspectiva de los chiquitos que somos, de los pequeños que somos, pero por el otro lado de lo importantes que somos para Dios. De que Él, siendo el creador del universo, el creador de todas las cosas, preste atención a alguien tan insignificante como yo. Pero ese es nuestro Dios y me encanta recordar esto. Y quizás tú necesitas recordar eso el día de hoy. Dios es así de fiel y podemos confiar en Él. Así como estos hombres no comprendían qué significaba el candelero que ellos estaban construyendo. Así como los judíos hoy en día tienen ese candelero, el famoso menorá, y no tienen idea de lo que tienen enfrente de ellos. Dios tiene control de nuestras vidas a pesar de que nosotros no tengamos idea de lo que Dios está haciendo. Y Él va a continuar siendo fiel. Versículo 5. Y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio, y pondrás la cortina delante a la entrada del tabernáculo. Este altar de oro que menciona aquí es el altar de incienso. ¿Te acuerdas el altar de incienso? Estaba en el lugar santo, pegadito al velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Y ahí estaba ese altar de incienso. Y en el cielo, también en la visión que Juan tiene de Apocalipsis, vemos también ese mismo altar de incienso. En Apocalipsis capítulo 8, versículos 3 al 4, dice: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso, es que es como un trabalenguas esto, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Entonces vemos aquí otra vez Juan el apóstol ve la visión del cielo y nos revela otra parte de que ya existía en el tabernáculo, el incensario de oro. Lo que Juan ve en esta visión acerca del incensario me encanta, porque dice que traían las oraciones de los santos y llegaba como incienso delante de Dios. Una manera de decir, Dios escucha las oraciones. Y estaba ahí en el tabernáculo. Y yo sé que constantemente necesitamos ser recordados de esto, porque muchas veces oramos, y no sé si te ha pasado, que estás orando por algo y sientes que no hay respuesta. Incluso hay muchos creyentes que describen un punto en el que no sienten ni siquiera la presencia de Dios, no sienten la paz de Dios. Y puede llegar a ser una etapa difícil, una etapa dura. Lo describen mucho como un desierto espiritual. Y podemos encontrarnos en una situación así. Y podemos llegar a frustrarnos o a desanimarnos pensando que Dios no nos escucha o que Dios no está con nosotros. Pero vemos aquí que sí escucha, las oraciones sí llegan delante de Dios. Dios sí responde, pero Dios no siempre responde
como quisiéramos o cuando quisiéramos. ¿Sabes? Dios tiene 3 respuestas cuando oramos. ¿Sí? A veces también dice no. Pero muchísimas veces dice espera. Espérate. Y cuando Dios dice que esperes, no significa que dejes de orar, o no significa que Dios no te está escuchando. Significa que debes perseverar en la oración todavía, que debes continuar orando. Porque muchas veces Dios quiere mostrarnos algo más. Dios tiene algo diferente para nosotros. Y nos lo va a mostrar en oración, pero Dios quiere que perseveremos. Dios está continuamente enseñándonos a orar conforme a su voluntad. Pero si no perseveramos en oración, no vamos a aprender nunca a orar conforme a la voluntad de Dios. Fíjate que dice Romanos capítulo 8, versículo 26, lo puedes ver en la pantalla. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aquí mismo el apóstol Pablo dice, muchas veces no sabemos cómo pedir. O sea, ¿qué hemos de pedir como conviene? La verdad, muchas veces no sabemos. Pero dice aquí que el Espíritu de Dios intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y lo que este versículo nos habla es que muchas veces no sabemos la voluntad de Dios y no sabemos qué pedir en oración porque no sabemos qué es lo que Dios desea, pero el Espíritu nos revela. El Espíritu nos enseña a orar la voluntad de Dios, pero necesitamos perseverar en oración. Y quizás tú has estado perseverando en oración mucho tiempo por algo y sientes que no hay respuesta. No te desanimes, porque Dios tiene algo. No te rindas, sigue orando, porque la oración sigue siendo poderosa. Y mientras más perseveres en la oración, Dios te va a ir enseñando a orar conforme a su voluntad. Te va a ir mostrando los planes que Él tiene. Y finalmente vas a ver tu oración respondida. Así que es importante que recordemos esto y nos lo recuerda el tabernáculo con este altar de incienso. Tu oración sí está llegando delante del trono de Dios. Versículos 6 y 7. Después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de reunión. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás agua en ella. Finalmente pondrás el atrio alrededor y la cortina a la entrada del atrio. Vemos estos elementos, estos muebles. Ya pasamos a la parte de afuera del tabernáculo. Lo que Dios está haciendo con Moisés es enseñarle cómo hacer las cosas de adentro hacia afuera. Empezó en el lugar santísimo, lo más adentro, el arca. Luego pasó al lugar santo, donde está el candelero, la mesa, el altar de incienso. Y ahora se pasa a la parte de afuera del tabernáculo. Y en la visión que tuvo Isaías del trono de Dios, podemos ver también el altar del holocausto que nos menciona aquí. En Isaías capítulo 6, versículos 6 y 7, dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Es interesante porque el altar del tabernáculo era en donde se hacían los sacrificios de los animales. ¿Se acuerdan? Lo habíamos visto, que era como una especie de asador grandote, que tenía una rejilla así, era todo de bronce. Y ahí era donde se hacían los sacrificios y tenía utensilios que igual parecían como utensilios de asador. Tenían tenazas y tenían picos y todo eso, ¿no? Y me menciona aquí en Isaías, me dice que uno de los ángeles que estaban en la visión del trono de Dios toma un carbón encendido del altar que estaba ahí en el cielo, y al tocar a Isaías con este carbón en sus labios, el pecado de Isaías dice que fue quitado, fue limpiado por completo y su culpa fue quitada de él. Y me encanta porque es exactamente lo que ese altar representa. Ese altar que está en el tabernáculo, que representa la cruz de Jesús, donde los corderos son asesinados,
representa la cruz donde el Cordero de Dios iba a ser asesinado. Y es exactamente de eso de lo que se trata. Me encanta porque es exactamente lo que hizo Jesús en la cruz. Lo que vemos que pasa con Isaías. Su culpa fue quitada. Su pecado fue limpiado. Tenemos aquí a Isaías. Ponte a pensar en eso. Qué loco está. Isaías está experimentando algo que nadie más va a experimentar hasta después de que Jesús muriera. ¿Te das cuenta de eso? El perdón de los pecados. Porque los corderos cubrían los pecados, pero Isaías no está experimentando que sus pecados sean cubiertos. Isaías está experimentando que sus pecados son eliminados de él. ¿Te imaginas qué loco? No me extraña entonces lo que hizo Isaías después de que tuvo esa visión. ¿Sabes qué hizo Isaías después de que tuvo esa visión? Isaías 1:18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Te imaginas qué loco? Isaías experimenta el perdón, experimenta que sus pecados sean eliminados por completo, sean borrados, y entonces él empieza a contarles a todos. O sea, empieza a decirle al pueblo la palabra de Dios. Escuchen todos, le está diciendo. Esto es lo que dice Jehová. Él puede quitar sus pecados. Y si fueran rojos como la grana, como la nieve, van a ser emblanquecidos. La respuesta natural de Isaías al experimentar que sus pecados fueron quitados por completo es contarle a los demás para que los demás también en algún momento puedan experimentar eso y puedan regresar a Dios y puedan acercarse a Dios. Fue a contar las buenas nuevas. Me pregunto entonces, ¿por qué hoy en día hay tantos cristianos que afirman haber experimentado el perdón de los pecados, pero no están hablando? Me pregunto de verdad entonces qué está sucediendo. No te quedes callado. Cuéntale a otros. El estudio del domingo, si estuviste, se trataba de eso. Cuenta tu historia. Es lo que Isaías estaba haciendo, estaba contando su historia. Mis pecados eran así, mis pecados eran rojos como la grana, pero Dios hizo esto. No te quedes callado. Así que el altar del holocausto en el tabernáculo nos recuerda de la cruz de Cristo, nos recuerda qué es lo que Jesús hizo a nosotros. Lavó nuestros pecados eran rojos como la grana y fueron emblanquecidos como la nieve. Ahora ve y cuéntaselo a alguien, no te lo quedes. Versículos 9 al 15. Y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios y será santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios, y santificarás el altar y será un altar santísimo. Asimismo ungirás la fuente y su base y la santificarás. Y llevarás a Aarón a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas y los ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas. Y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Ahora Dios le manda a Moisés que debe ungir todas las cosas. Todo lo que van a utilizar dentro del tabernáculo, todos los muebles, incluyendo a los sacerdotes, incluyendo las ropas de los sacerdotes, todo tiene que estar ungido con aceite. Y recordamos obviamente que el aceite es el símbolo del Espíritu Santo. Y fuera de lo que vemos aquí, digo, la interpretación es simple. Moisés tenía que agarrar aceite y untarle aceite a todas las cosas para consagrarlas para Dios. Pero creo que esto es un buen recordatorio, por otro lado, para nosotros. Todo lo que hagamos, ungirlo con aceite. O sea, no me refiero a que unjas todo de tu casa, que te pongas cosa por cosa a ungirla, sino que me refiero
que todo lo que hagas, lo hagas para el Señor, lo hagas en el Espíritu Santo, en el Espíritu del Señor, en el poder de Dios. Puesto de una manera más práctica. Si trabajas, trabaja para Dios. Encomienda tu trabajo a Dios. Unge tu trabajo, obviamente, figurativamente, unge tu trabajo con aceite. O sea, entrégaselo a Dios, conságraselo a Dios. Dile, Dios, mi trabajo es tuyo. Tú utilízame ahí. O si es el estudio, pues entonces tus estudios, encomiéndaselos a Dios. Si es tus alimentos, pues tus alimentos, encomiéndaselos a Dios. La palabra de Dios nos dice, y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo como para el Señor y no para los hombres. Creo que esto es un buen recordatorio de lo que la vida cristiana es. Obrar en el poder del Espíritu de Dios, vivir en el poder del Espíritu de Dios y consagrar todo lo que tenemos, consagrar todo lo que somos para servir a Dios. A veces tenemos la idea errónea de que servir a Dios es aquí en la iglesia y lo que me toca hacer en la iglesia lo hago y lo cumplo. Pero servir a Dios va más allá de la iglesia. Va más allá de un ritual, va más allá de una religión. Servir a Dios es tu caminar diario rendido delante de Él y hacer todo lo que hagas como para Él. Eso es un verdadero servicio para el Señor. Tener un compañerismo con Dios, de tal manera que todo lo que hagamos sea consagrado para Dios. Y eso es lo que le está pidiendo Dios a Moisés, que todo sea consagrado para Dios, todo lo del tabernáculo. Ahora, a continuación, en los versículos 16 al 33, tenemos la lista de todo lo que Moisés hizo. ¿Okay? Es una lista larga, es como un inventario de lo que se hizo. Pero es importante, fíjate, versículos 16 al 33. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Y ese versículo, subráyalo. Es importante, ahorita vas a ver por qué. Así en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Moisés hizo levantar el tabernáculo y asentó sus basas y colocó sus tablas y puso sus barras e hizo alzar sus columnas. Levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso la sobrecubierta encima de lo mismo, subraya esto, como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca y colocó las varas en el arca y encima el propiciatorio sobre el arca. Luego metió el arca en el tabernáculo y puso el velo extendido y ocultó el arca del tabernáculo, subraya esto, como Jehová había mandado a Moisés. Puso la mesa en el tabernáculo de reunión, al lado norte de la cortina, fuera del velo, y sobre ella puso por orden los panes delante de Jehová, subraya aquí, como Jehová había mandado a Moisés. Puso el candelero en el tabernáculo de reunión, enfrente de la mesa, al lado sur de la cortina, y encendió las lámparas delante de Jehová, aquí viene, como Jehová había mandado a Moisés. Puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión delante del velo, y quemó sobre el incienso aromático, como Jehová había mandado a Moisés. Puso asimismo la cortina a la entrada del tabernáculo, y colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo de reunión, y sacrificó sobre el holocausto y ofrenda, como Jehová había mandado a Moisés. Y puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y puso en ella agua para lavar. Y Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies, cuando entraban en el tabernáculo de reunión y cuando se acercaban al altar, se lavaban como Jehová había mandado a Moisés. Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Vimos muchas cosas que hizo Moisés, pero ¿cuál es el mensaje constante ahí? Que Moisés obedeció, ¿verdad? Que Moisés obedeció. Y
Ese último versículo 33, esa última frase, así acabó Moisés la obra. Es algo que creo que me habló el Señor en esto. A veces queremos acabar la obra, tener todo ya, estar listo. No sé qué proyecto tengas, o no sé qué llamado tengas, no sé qué estás orando para que el Señor provea, no sé qué estás pidiendo para que el Señor cumpla, pero yo aquí encontré la fórmula. Moisés terminó la obra después de qué? Como Jehová había mandado a Moisés, como Jehová había mandado a Moisés, como Jehová había mandado a Moisés, como Jehová había mandado a Moisés. La fórmula es simple, flojito y cooperando. Obedece al Señor. Sigue su palabra, sigue su camino. Obedece al Señor. Y finalmente vas a poder toparte con ese último resultado. Así acabó Moisés la obra. Encomienda al Señor tu camino. Y finalmente sí, Moisés acabó la obra del tabernáculo. Todo lo que hemos estado viendo, todo mueble, toda estructura, todo utensilio, al fin en su lugar y listo para ser utilizado, listo para obrar. El tabernáculo, el lugar de encuentro, ahora es una realidad. Un lugar en donde el pueblo puede acercarse de cierta forma a Dios. Acuérdense, es el primer paso que Dios toma, la primera medida que Dios toma para que el hombre pueda volver a tener compañerismo con Él, cubriendo sus pecados a través de los sacrificios. Lo que Adán y Eva habían perdido con el pecado, ahora está un paso más de ser enmendado. Lo que el pueblo ahora debe hacer es ir al tabernáculo, cumplir con sus sacrificios para cubrir sus pecados y esperar a que Dios mande la solución permanente, esperar a que llegue su Mesías, que al final va a morir por ellos, va a salvarlos, va a redimirlos y va a llevarnos a Dios. Entonces Israel hasta este punto entra en un tiempo de espera, un periodo de espera por su Salvador. Y sabes, es algo hermoso que ya vino el Salvador, ¿sabes? No sé si te lo perdiste, pero Jesús ya vino. Y ya hizo la obra completa. Dice el apóstol Pedro que Jesús murió por nosotros como el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. ¿Qué toma ahora llegar a Dios? Simplemente aceptar el sacrificio que hizo Jesús por nosotros y cerrar tus ojos y hablar con Él. Eso es todo lo que toma para llegar a Dios y tener la certeza que después de esta vida vas a tener vida eterna con Él. Pero el tabernáculo fue el primer paso solamente para llegar a eso. Terminamos versículos 34 al 38. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel, con todas sus jornadas. Debe haber sido algo muy increíble presenciar lo que los israelitas presenciaron, o haber vivido ahí donde ellos estaban viviendo, en la época que ellos estaban viviendo. En el día, volteas a ver el tabernáculo y ves una nube cubriendo el tabernáculo y dices, órale. Pero en la noche, y eso yo creo que es lo que más me impactaría. Imagínate, en la noche una columna de fuego descendiendo del cielo directamente hasta el lugar santísimo. O sea, imagínate,
una noche de insomnio, no puedes dormir, pues voy a dar una caminata afuera de mi tienda, ¿no? Sales de tu tienda en una caminata en medio del desierto y volteas hacia el tabernáculo. Imagínatelo. Del cielo lleno de estrellas, porque estás en medio del desierto. Entonces imagínate qué padre se ve el cielo. Pero del cielo lleno de estrellas hay algo todavía más impresionante en el cielo que todas las estrellas y todas las constelaciones que puedas ver ahí. Y es que hay una nube que de en medio de ese cielo está bajando directamente hasta el tabernáculo que está en medio del pueblo, en medio de todas las tiendas, manteniéndote caliente, manteniéndote a salvo. Creo que nunca me cansaría de esa vista. Yo creo que no dormiría. Así que aquí termina el libro de Éxodo. Israel ya ha estado en el desierto todo un año. Parece mucho, todavía le faltan otros 39. Así que continuaremos la historia de Levítico, ¿okay? Si te preguntas, bueno, eso pasó el primer año, ¿qué van a pasar los otros 39? Sigue viniendo los miércoles. Vamos a empezar el libro de Levítico y continuamos la historia en donde nos quedamos. Iniciamos ya la siguiente semana. Así que este no es un colorín colorado, este es un continuará, ¿okay? Y empezamos la siguiente semana con Levítico. ¿Oramos?